Bienvenidos, bienvenidos todos a el tercer día de enseñanza de este catecismo. Steven se la pasa ahí diciendo que es Albert Collins, pero es Hércules Collins. Albert Collins es ¿qué es, Steven? ¿Un jazzista? Sí, un guitarrista bluesero. Ajá. Y muy bueno, por cierto. La verdad es que Steven ahí me ha estado educando en cuanto a gustos musicales. El hermano Hércules Collins Hércules Collins fue un pastor fue un pastor bautista durante 1682, más o menos, y hasta antes de la declaración cuando ya se le permitió a los pastores no conformistas, que eran los bautistas, los puritanos, algunos presbiterianos, se les permitió ya ser, pues, no sé, dar ahí un culto público. Él estuvo en la cárcel durante varios años, y la razón por la que estuvo en la cárcel fue porque él era bautista. En estos tiempos de los que estoy hablando, existía una persecución en Inglaterra contra todos aquellos cristianos que no fuesen anglicanos, ¿sí? El acta de tolerancia, que fue firmada en 1688, fue la que permitió que se podían, pues, los hermanos puritanos, los hermanos bautistas, pudieran ya expresar su fe y su culto de una manera libre. Hércules Collins es uno de ellos, y él estuvo en la cárcel muchos años, casi a punto de morir dentro de la cárcel. Bien, con este brevario cultural ahí corto, bueno, de eso tratan los brevarios culturales, vamos a continuar con el día 3 del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. Pregunta 6 de la pregunta 6 a la pregunta 8. Vuelvo a comentar que según la introducción de este catecismo, preguntas 1 y 2, se nos habla en la pregunta número 2 que hay 3 cosas que tenemos que saber nosotros, ¿sí? Se las voy a leer. 3 cosas necesitamos saber. La primera, ¿cuán grande es mi pecado y miseria? O cuán grandes son mi pecado y miseria. La segunda cosa que necesito saber es cómo soy librado de todo mi pecado y miseria. Y la tercera, cuánta gratitud le debo a Dios por esta liberación. Entonces, ahorita estamos viendo la primera parte que trata acerca de la miseria del hombre, cuán grandes son mi miseria y mi pecado, o mi pecado y mi miseria. Estas preguntas abarcan desde la pregunta 3 del Catecismo Ortodoxo hasta la pregunta 11, y después a partir de la pregunta 12, vemos otra parte acerca de la miseria del hombre. ¿Ok? Vamos a orar, y para orar decidí insertar aquí una oración. Decidí insertar una oración antigua del hermano George Herbert. El hermano George Herbert fue un hermano protestante anglicano. Sí, él fue un poeta, escribió muchos libros, y en uno de sus libros llamado Prayer, o la oración, él escribió esta oración. Se las voy a leer y después oramos. Haz de tu palabra una palabra rápida, que pase del oído al corazón, del corazón al labio y a la conversación. Que así como la lluvia no vuelve vacía, así tampoco tu palabra, sino que cumple aquello para lo cual es dada. Amén.
Señor, te pido que tu palabra que hoy vamos a estudiar, Señor, nos dé alivio pronto, nos dé transformación, nos convierta a ti, nos, nos haga cada vez más aptos para tu obra, nos ayude a crecer más y más hasta ser a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Empezamos entonces con la pregunta número 6. Pregunta número 6. Entonces, ¿creó Dios al hombre tan malvado y perverso? Obviamente dices, empieza con un entonces, porque hay una pregunta anterior, que es la pregunta 5, la cual se las quiero leer, nada más para que tengan un poco de contexto. Pregunta, la pregunta 3, 4 y 5 que leímos la semana pasada habla acerca de la ley de Dios. Y hablaba acerca de qué exige la ley de Dios. Y la ley de Dios exige amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la pregunta 4 del catecismo. Y la pregunta 5 dice, ¿puedes guardar todas estas cosas perfectamente? Y lo que aprendimos la semana pasada es que no podemos guardar las cosas, la ley de Dios perfectamente, porque por naturaleza somos propensos a odiar a Dios y a nuestro prójimo. Esa fue la respuesta de la pregunta 5. Entonces, no podemos cumplir o guardar la ley de Dios perfectamente porque somos por naturaleza propensos a odiar a Dios y a nuestro prójimo. Por lo tanto, la pregunta 6 inicia con, entonces, ¿creó Dios al hombre tan malvado y perverso? Y la respuesta dice así, por supuesto que no. Al contrario, Él lo creó bueno y a su imagen, es decir, dotado de verdad, dotado de verdadera justicia y santidad para que conociera correctamente a Dios, su creador, lo amara de corazón y viviera con él bendecido para siempre, y esto para alabarlo y magnificarlo. Existe un concepto que me encanta platicarlo de vez en cuando con nuestro hermano Steven. Este concepto se llama, Steven, corrígeme, ¿cómo es? Y la imagen de Dios. En latín, a ti te encanta decirlo. El Imago Dei. Imago Dei. ¿Puedes darnos un breve discurso de qué es el Imago Dei? Amén. El Imago Dei, eh, básicamente lo que quiere decir es que Dios, cuando creó al hombre, al primer hombre y la primera mujer, ¿cierto? Adán y Eva, los creó a su imagen y semejanza. Eh, Después de la caída, ¿cierto? Después de la caída del primer hombre, la imagen de Dios en nosotros se corrompió y el resto de la humanidad ya no, ya no nació, digámoslo de esa forma, con el imago Dei o imagen y semejanza de Dios, sino que fue imagen y semejanza de Adán, Perfecto. un Adán corrompido, perdón, un Adán afectado por los efectos no éticos del pecado. Y al momento nosotros de poder ser alcanzados por la gracia de Dios y nacer de nuevo, vamos recuperando de forma paulatina y progresiva lo que se conoce como el proceso de santificación, lo que es el Imago Dei. Amén. Muy bien. Con esta intervención de nuestro hermano Steven acerca de qué es el Imago Dei, esta pregunta, bueno, la respuesta a esta pregunta dice que Dios creó al hombre bueno y a su imagen, es decir, dotado de verdadera justicia y santidad para que conociera correctamente a Dios su creador, lo amara de corazón y viviera con él bendecido para siempre. Y esto para alabarlo y magnificarlo. Tenemos otra vez aquí, voy a sacar mi
mi pointer, estas pequeñas letritas que son índices, si lo podemos decir así, índices que nos van a llevar a las escrituras. Entonces, ¿creó Dios al hombre tan malvado y perverso? Respuesta, por supuesto que no. Y aquí tenemos la primera escritura, que es Génesis 1:31. Vamos a leer ahorita la escritura. Denme un segundo. Ok, entonces, por supuesto que no. A ver, empezamos con la letra E. ¿Quién quiere leerla? Adelante, Efer. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Génesis 1:31. Amén. NVLA. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Dios creó todo sumamente bueno. Y cuando leemos esta escritura, Génesis 1:31, se refiere a toda su creación, toda, desde, desde que dijo Dios sea la luz hasta el sexto día que creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Ok? Desde ahí, o sea, desde sea la luz hasta crear al hombre. Muy bien, entonces, ¿creó Dios al hombre tan malvado y perverso? No, por supuesto que no. Al contrario, Él lo creó bueno y a su imagen. Esa es la letra F. Alguien que quiera leer la letra F. Si no, voy a empezar a escoger gente. Ah, miren, está mi esposa aquí. La voy a poner a leer. No, a ver, ¿quién? Isaí, adelante. Hola, buenas noches, ¿sí se me escucha? Sí, La letra F, ¿no? así es. Ya, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. No sé si continúo también ahí. Sí, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:26-27. amén. Entonces, el hombre fue creado, según lo que leemos, fue creado a imagen de Dios y con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Ejercer dominio. Y ejercer dominio tiene que ver con el cuidado que el hombre debería de tener sobre la tierra. ¿Ok? Sobre todo, ¿no? Sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil, sobre todo, miren, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Este punto, ahí lo vamos a dejar ahí para meditarlo en un ratito más. Grábenselo en la cabeza, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen. Dios creó al hombre de acuerdo a la imagen de Dios. Entonces, ¿cómo lo creó? Lo creó bueno, es decir, dotado de verdadera justicia, porque el hombre era a imagen de Dios, entonces, dotado de verdadera justicia y santidad para que conociera correctamente a Dios su creador, para que amara a Dios de corazón, es decir, lo que leímos en la pregunta 4 y la pregunta 4, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y viviera con él bendecido para siempre, y esto para alabarlo y magnificarlo. Letra E. Vamos a escoger a ver a quién escogemos. Hermano David Mora, ¿podrías leer la letra G? Amén, hermano. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. La siguiente.
y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿creó Dios al hombre tan malvado y perverso? Por supuesto que no. Al contrario, lo creó bueno, a su imagen, es decir, dotado de verdadera justicia, santidad, para que conociera correctamente a Dios su creador, lo amara de corazón y viviera con él bendecido para siempre. Y esto para alabarlo y magnificarlo. Pregunta 7. Entonces, esta es una muy buena pregunta. Preguntas que los niños nos han hecho. A mí me han hecho esta pregunta a mis hijos. Si alguno de ustedes que tenga hijos o vaya a tener hijos, les hace esta pregunta, ya saben cómo responderle a sus hijos. ¿De dónde procede la maldad de la naturaleza del hombre? ¿De dónde? Y la respuesta dice así: de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso nuestra naturaleza es tan corrupta que todos somos concebidos en pecado y nacemos en pecado. Tenemos dos letras, la letra H y la letra I. Y vamos a leer. Vamos a leer. Un segundito. Las escrituras de la pregunta 7. Otra vez voy a leer yo la pregunta. ¿De dónde procede la maldad de la naturaleza del hombre? La respuesta: de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso nuestra naturaleza es tan corrupta que todos somos concebidos en pecado y nacemos en pecado. Primera parte. La maldad procede de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Letra H. Hermano Steven, ¿podrías leerlo? Amén. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Así pues, tal como por transgresión resultó la condenación de todos los hombres, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:12, 18 y 19. Gracias, hermano Steven. Entonces, de la caída de Adán, por causa de esa desobediencia de Adán, el pecado entró al mundo y por el pecado entra la muerte y el pecado pasa a todos los hombres, así lo dice la Escritura. Vamos con la letra I. Yo sé que la hermana Carmen es un poco penosa. La voy a invitar a que lea la letra I, a menos que diga, no, gracias. Adelante, hermano. ¿Sí Bueno, puedes, Carmen? no, antes Venga, no. dale. Ok, buenas noches. Buenas noches. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 5. Y cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Génesis 5:3. Perfecto. Ahorita sigues tú, Omar. Ya te vi ahí que levantaste la mano y te voy a dar chance que leas la siguiente escritura, ¿ok? Vean ustedes aquí lo que dice Génesis 5:3. Cuando Adán había vivido 130 años, esta parte me interesa recalcarla.
engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Es decir, a partir de aquí entendemos que el hombre empezó a ser conforme a la imagen de Adán. ¿Y cuál era ya la imagen de Adán después de la caída? Pecador, muerto en delitos y pecados. ¿Ok? Pregunta 8. ¿Estamos tan corrompidos que no podemos hacer el bien en lo absoluto y somos propensos a todo mal? Antes de seguir con esta pregunta, me gustaría repetir la pregunta 7. ¿De dónde procede la maldad de la naturaleza del hombre? De la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso nuestra naturaleza es tan corrupta que todos somos concebidos en pecado y nacemos en pecado. Ahora sí, pregunta 8. Estamos tan corrompidos que no podemos hacer el bien en lo absoluto y somos propensos a todo mal. Vean aquí, no sé cómo le hice que me salté una línea. Bien, somos propensos a todo mal. Efectivamente, la respuesta. A menos que seamos regenerados por el Espíritu Santo. Ahí está, ya lo arreglé. ¿Estamos tan corrompidos que no podemos hacer el bien en lo absoluto y somos propensos a todo mal? Efectivamente, a menos que seamos regenerados por el Espíritu Santo. Vamos a leer las escrituras. Ahora sí, Omar, lee Juan 3:5 y Génesis 6:5. Tendrás que quitarte ahí el mute de tu micrófono. Listo. Dale. Jesús respondió: en verdad, te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, el que está leyendo es el hijo de mi hermano Omar. Ellos asisten a la iglesia aquí en Puebla conmigo. Y gracias por participar. Dale a la siguiente escritura. Por favor. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo para hacer siempre el mal. Génesis 6:5. Amén. Gracias, Omar. Muy bien. ¿Quién quiere leer las siguientes dos escrituras? También vas, Omar. Job 14:44. Aquí está. ¿Quién hará algo limpio de inmundo? Nadie. Jacob. Job 14:44. Perfecto. Siguiente. Cuando menos el hombre, un ser abominable y corrompido, que bebe la iniquidad como agua. Job 15:16. Excelente. Me encanta tu participación. Última escritura, Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, no apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre la iniquidad de todos nosotros. Isaías 56:6. Perfecto. Entonces, la pregunta otra vez. ¿Estamos tan corrompidos que no podemos hacer el bien en lo absoluto y somos propensos a todo mal? Respuesta: efectivamente, a menos que seamos regenerados por el Espíritu Santo. Y las escrituras que ya leyó
Omar y su hijo, nos indican que efectivamente estamos muertos en delitos y pecados, que la maldad de la humanidad era mucha. Según Job, ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Según Job, el hombre es un ser abominable y corrompido que bebe la iniquidad como agua. Según Isaías 53:6, nos apartamos cada cual por nuestro propio camino, ¿sí? Nosotros nos descarriamos como ovejas. Hasta aquí. Oh, no, tenemos una pregunta más. Pregunta 9. Había olvidado. Un segundo. Creo que me equivoqué al haber marcado las preguntas. Día 3. Sí, la pregunta 9, disculpen ustedes, corresponde al día 4. Así que lo vamos a dejar hasta ahí. Estas preguntas corresponden al día 4. Eso lo vamos a ver para la siguiente clase. Preguntas, comentarios, hermanos. ¿Alguien que quiera comentar de lo que hemos aprendido? Adelante, Efer. Pastor, quisiera que nos explique sobre, claro, obviamente tiene que ver esto con la depravación total, ¿no? ¿Y qué se refiere exactamente con la depravación total, no? Porque he escuchado muchas teorías o explicaciones, pero me gustaría saber cómo usted la explica o cómo entiende y cuáles son las limitaciones, ¿no? O en qué, o sea, si es totalmente depravado, entonces el hombre es incapaz. Algunos dicen que no totalmente estamos depravados o etcétera, ¿no? Entonces quisiera que me expliques esa parte, ¿no? Claro que sí. Mira, obviamente existen muchas posturas al respecto. La postura que yo sostengo, la postura reformada, enseña que el hombre tiene la inhabilidad de buscar a Dios, que de él nazca por decisión propia o por gusto o por impulso propio. El hombre no puede ni quiere buscar a Dios. La pregunta que leímos, por ejemplo, la semana pasada, la voy a leer rápidamente. La pregunta, un segundito, no se me vayan. Ahorita les respondo la pregunta que me acabas de hacer. La pregunta 5 del día 2, semana pasada, dice lo siguiente. Ahí voy. Día 2, aquí está. Dice así: ¿puedes guardar todas estas cosas perfectamente? Y lo que leímos decía, ciertamente no, porque por naturaleza soy propenso a odiar a Dios y a mi prójimo. Y las escrituras, por ejemplo, nos enseñan esto. Tito 3. No, me gusta más para explicarla, Romanos 8:7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley. ¿A cuál ley? A la ley de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La depravación total, la doctrina de la depravación total, lo que nos enseña es que el hombre tiene esta inhabilidad nata. Es decir, que desde que es, de hecho, como lo diría David, lo leyó la hermana, lo leyó la hermana Carmen en el Salmo 51,
En pecado me concibió mi madre. Esto indica que el hombre, desde que nace, desde incluso la concepción, tiene la naturaleza adánica corrupta, caída. Por lo tanto, no queremos sujetarnos a Dios. Somos enemigos de Dios, no queremos sujetarnos a Dios y en últimas palabras, ni siquiera podemos, no tenemos la capacidad de someternos a Dios. Somos enemigos, no queremos, no podemos. A eso el libro de Efesios lo llama, en Efesios 2:1, que estábamos muertos en delitos y pecados, que andábamos según la corriente de este mundo y obedecíamos al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia que gobierna en los hijos de desobediencia o en los hijos de ira. Y termina con Efesios 2:3, entre ellos también todos nosotros estábamos en otro tiempo. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La depravación total enseña entonces que el ser humano no puede, no quiere, es enemigo de Dios. Para eso se necesita un milagro, y el milagro es el milagro de la regeneración, o en otras palabras, el nuevo nacimiento, volver a nacer. ¿Respondí tu pregunta, Efer? Sí, pastor. Le quería, por ejemplo, cuando dice, hay un versículo que dice, si ustedes siendo malos pueden hacen cosas buenas o dan cosas buenas por sus hijos. En ese caso, del hombre, Dios, a pesar de que esa persona no ha sido regenerada, ¿eso entiendo? ¿Está bien o...? Te cortaste un poco, pero creo entender tu pregunta. Tu pregunta tiene que ver con que Jesucristo hizo ahí una aseveración. Si ustedes siendo malos saben hacer buenas cosas, ¿cuánto más el Padre Celestial? Bien, veamos cómo inicia la aseveración de Jesús. Ustedes siendo malos. ¿Ok? Al decir que somos malos, y aquí quiero ser muy, muy específico con lo que quiero decir. Cuando hablamos de la depravación total, no indica que el hombre no pueda hacer cosas correctas, ¿sí? Porque existe una luz, la luz de Dios, la luz del Evangelio, todavía, pero esa luz que el hombre de alguna manera percibe, o esta imagen de Dios que de alguna manera todavía nos persigue al ser humano, no indica que el hombre, por sí mismo, pueda venir a Cristo, pero tampoco indica, la depravación total tampoco indica que el hombre no pueda entender ciertas virtudes, como el amor. El ser humano se enamora, el ser humano pelea por cierta justicia, el ser humano tiene cierta moral, el ser humano ama a sus hijos, por ejemplo. Y eso es lo que asevera el Señor Jesús. Pero el punto aquí es cómo el Señor Jesús inicia la aseveración. Ustedes, siendo malos, saben hacer cosas buenas. ¿Ok? No está diciendo que el ser humano se hizo malo en algún punto, pero por eso sigue haciendo cosas buenas. Y tampoco dice que el ser humano, pues ustedes no son tan malos, por eso es que hacen cosas buenas, sino que dice, ustedes son malos. Y aún así, ustedes hacen cosas buenas, ¿no? ¿A quiénes? La explicación de Jesús era, ustedes tienen hijos, ¿quién de ustedes
teniendo un hijo que tiene hambre, dice, pide un pan, le da una piedra, o pide un pez, un pescado y le dan una serpiente. Pues si ustedes que son malos saben hacer cosas buenas, ¿cuánto más el Padre Celestial, no? O sea, está haciendo ahí una comparativa de que si nosotros podemos hacer cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es un mejor Padre, no? Ahora, déjame decirte que aun cuando Jesús hizo esa comparativa, en el mundo sí existen padres que si sus hijos les piden un pan, sí les avientan una piedra y sí les dan una serpiente si quieren un pescado, ¿no? O sea, nada más que Jesús de alguna manera estaba queriendo expresar la bondad de Dios, mostrando que aún habiendo una pequeña luz en el hombre, aún así es malo, pues Dios es aún mucho mejor, superior a las pocas bondades que el hombre pueda reflejar o demostrar. ¿Sí me explicó? Sí, sí, pastor. Perfecto. Espero haber contestado todas tus preguntas. Y si alguien aquí tiene alguna otra pregunta de esta pequeña discusión, adelante. Adelante, hermano David. Hermano, Dios les bendiga. Bueno, con respecto a esto que nuestro hermano ha preguntado, y bueno, es una pregunta que igual yo he tenido en algún momento. No sé si esté bien o esté mal. Ustedes, bueno, pueden corregir, ¿no? Pueden corregirnos. Hablando precisamente de la condición en la que se encontraban Adán y Eva en el tiempo en el que estaban en el huerto, en el pasaje que leíamos de Génesis 1:31, donde dice que, bueno, donde se enseña que ellos como parte de la creación eran buenos. Cuando ocurre, hermano, esta parte de la desobediencia que se llevó a cabo por Adán y por Eva, eh, bueno, si ellos estaban en esa condición de ser buenos, ¿cómo es que ocurrió también esa parte de desobediencia? Si ellos eran buenos, no sé si, bueno, entiendo un poquito mi pregunta, hermano, o bueno, usted dígame, bueno, eso es lo que quería yo saber. Claro que sí, y tu pregunta está bien. Déjame presentar la escritura. Ven mi Biblia. Ahí va cargando, ahí va cargando. Bien. Si bien el ser humano es o fue creado a la imagen de Dios. Muy bien, muy buena pregunta y hacia allá voy. Gracias, Isaí. Perdón, muy buena respuesta y hacia allá voy. Aun cuando Dios los creó a su imagen, no los creó como coiguales. Y voy a dar una explicación. Dios es el ser supremo, no hay nadie idéntico a él, si no tendríamos dos dioses. Al ser Dios perfecto, este es un comentario que muchas personas me han hecho, Dios al haber hecho al hombre perfecto, perdón, Dios al ser perfecto y al crear al hombre a su imagen lo crea perfecto, pero esa perfección tiene un límite, porque la perfección de Dios tiene que ver con todos los atributos de Dios, y entre esos atributos está, por ejemplo, la eternidad. Dios es eterno, perfectamente eterno. El ser humano, al momento de tener un momento de creación, no es perfecto. Es perfecto dentro del contexto donde Dios y como Dios lo crea, pero no es perfecto en cuanto a los mismos atributos de Dios. Es su imagen, es su representación, pero no es idéntico igual a Dios. Por lo tanto, el hombre al ser imperfecto puede ser mutable, como lo acaba de comentar el hermano Isaí. Al momento en que es imperfecto, puede mutar, puede cambiar.
Y lo que nos encontramos en el capítulo 3 de Génesis es que no fue nada más que el hombre desobedeció por desobedecer, sino que el hombre fue engañado por la serpiente, ¿sí? Esto es lo que, y ahí les quería yo, ¿se acuerdan que les dije? Tengan ahí guárdense ahí esta idea. El hombre fue creado, creo que está en el capítulo 2, sí, lo habíamos visto. Déjenme ver. No, es en el capítulo 1, perdón. Que gobierne que ejerza dominio sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y lo primero que hizo el hombre fue someterse a un reptil que se arrastra sobre la tierra. Hacerle caso a un reptil que se arrastra sobre la tierra. No lo estoy diciendo de manera literal, es una pequeña analogía que me estoy aventando. Disculpen ustedes si a alguien le causa un poco de ruido que me aviente esta analogía, pero de alguna manera el hombre tenía dominio incluso sobre Satanás. Pero el hombre decidió escuchar a Satanás y someterse al engaño de Satanás. Eso se convirtió en la desobediencia. Viene la serpiente y le dice al hombre, a Eva, ¿no? Le dijo a Eva, oye, con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto. Vean ustedes aquí la primera mentira, ¿no? Y de esto estábamos hablando la otra vez el hermano Steven y yo, acerca de ahí lo que el hermano Steven, cómo le encanta pelearse contra esa herejía. Pero bueno, o sea, la teología liberal. La mujer respondió, ¿no? La mujer no debió haber respondido. La mujer debió haber hablado a Adán y decirle, oye, esta serpiente, este reptil que se arrastra sobre el polvo de la tierra, sobre la tierra, está hablándonos. Hay que dominarla. No la dominaron, sino que le hicieron caso. Entonces el hombre sí fue hecho a la imagen de Dios, bueno, el hombre fue hecho pues como Dios, o a la imagen de Dios, mejor dicho, otra vez, fue bueno, con la capacidad de adorar a Dios, de buscar a Dios, de gozar de la presencia de Dios, pero imperfecto y por lo tanto mutable. Y en esa mutabilidad, el hombre fue engañado, y aún así cuando fue engañado, es su responsabilidad, el hombre, es su responsabilidad porque obedeció a la palabra de su mujer. Veamos aquí cómo lo dice el Señor. Dice, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Y bueno, no es o sea, no vayan a pensar que ahorita voy a empezar con comentarios machistas, hermanas, las que están aquí presentes. No es la voz de la mujer, sino realmente fue la voz de la serpiente que le habló a Eva, ¿no? Pero esta frase que estamos aquí leyendo no es porque Dios tenga algo contra las mujeres, sino que Adán debió haber escuchado la voz de Dios que decía, no coman de este fruto. ¿Ok? Esto, en pocas palabras, según Martín Lutero, indica que el primer pecado, el pecado inicial de Adán, que es la desobediencia, está atado, o de alguna manera ese pecado, la desobediencia, está dependiente de la fe. En otras palabras, Adán abdicó de la fe porque dejó de creer en las palabras
de Dios para creer en las palabras de la serpiente, pero en este caso, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual yo dije, no comas de él. Entonces, el primer pecado, según Martín Lutero, tiene que ver con la falta de fe. Esto, en algunos de sus comentarios en la carta a los romanos, él introduce este comentario porque lo trae de Juan 16, que dice que el Espíritu Santo los convencerá de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creyeron en mí. ¿Ok? Entonces, el pecado del hombre, por su mutabilidad, por su imperfección, fue haber escuchado a otra voz en lugar que la voz de Dios. Espero haber respondido tu pregunta, hermano David. Sí, hermano, ya lo tengo más claro. Le agradezco mucho. No, de nada, mi hermano. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Si no, vamos a cerrar con una oración. Déjenme aquí poner de aquí, lo cierro. Ahí voy, ahí voy. Vamos a leer una oración de John Bradford. Que tu mano poderosa y tu brazo extendido, oh Señor, sigan siendo nuestra defensa. Tu misericordia y amorosa bondad que es en Jesucristo, tu amado Hijo, sea nuestra salvación. Tu verdadera y santa palabra sea nuestra instrucción. Tu gracia y Espíritu Santo sea nuestro consuelo hasta el fin. Amén. Señor, yo te pido por todos los que asistieron a esta enseñanza el día de hoy, por todos mis hermanos, por la familia aquí en Puebla, mis hermanos, por Efer, por el hermano David, por la hermana Natalia, por Carmen, por Diana, que también está con nosotros en la iglesia, por Isaí, por el hermano Steven, que pues tuvo que ya salir, pero por el hermano por el hermano Steven, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todos los que escucharon hoy esta enseñanza, en sus corazones, tu palabra forme, construya, siga edificando a ese hombre interior que está siendo formado según Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por haber asistido, por haber participado. Les agradezco mucho. Adelante, hermana Natalia. Solamente darles gracias porque fue de mucha edificación escucharles y compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias, hermana. Espero verlos a todos próxima clase, próxima semana, mismo lugar, misma hora. ¿Ok? Gracias a todos. Un abrazo. Está lejos del martes. Abrazo a todos. Bendiciones, Pastor Javier. Gracias. Bendiciones a todos. Bye. Bye. Bendiciones a todos. Gracias, chao. Bendiciones.